Perfecto, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación también. Una aclaración, no soy doctor en Derecho, soy candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el tema sobre el cual voy a hablar, les pido por favor que cualquier cosa me interrumpan, no hay ningún problema, levanten la mano con cualquier duda que tengan al respecto. Es el del acceso transfronterizo a datos digitales. Primero les quería aclarar que mi formación está relacionada con el derecho procesal penal. No obstante, entiendo que este tema implica y abarca todas las ramas del derecho. Vamos a ir viéndolo a lo largo de la exposición. Toca el derecho internacional, el derecho constitucional, laboral, derecho del consumidor, derecho civil y comercial, etc. El problema central que abarca esta conferencia es la aplicación extraterritorial de la ley. Y esto está vinculado con el creciente uso que diariamente le damos a los dispositivos de tecnología en su más variada índole, celulares, computadoras, correos electrónicos, lo que fuera. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero en general hay varias investigaciones que dicen que pasamos más tiempo conectados a Internet o con teléfonos celulares que durmiendo. Precisamente más o menos 8 horas 40 por día en promedio pasamos frente a la tecnología contra 8 horas y media durmiendo. Casi toda nuestra vida últimamente está registrada de alguna u otra forma por dispositivos tecnológicos. Pensemos todos los lugares a donde vamos, cualquiera que use Google Maps, cualquiera que use Waze, tiene registrado los lugares que visita. A partir de esa información se puede saber dónde uno vive, generalmente donde pasa 8 horas a la noche, dónde uno trabaja, qué lugares frecuenta y cuáles no. A raíz de Facebook, de Instagram, de distintas aplicaciones de redes sociales, están registradas todas nuestras conversaciones que tenemos, las fotos que posteamos, lo que fuera. Y eso lo que hace es que prácticamente toda nuestra vida esté completamente registrada en algunos ciertos lugares que pertenecen a determinadas empresas. Imagínense chicos de 15 años que van a poder revivir a lo largo de su vida las relaciones comunitarias que tuvieron con cualquier persona. Si se llegan a casar en algún momento, van a poder, posiblemente, si se conocieron a través de una aplicación, alguna red social, van a poder tener registrado desde el primer hola que se dijeron con su pareja. Hablando de parejas, Facebook es tanta la información que tiene de nosotros que, por ejemplo, desarrolló un algoritmo que le permite predecir con un grado de acierto muy, muy importante cuándo se va a formar una pareja o cuándo no. Por ejemplo, si dos personas se ven los perfiles mutuamente, entran al perfil de uno, se ponen like, lo que sea, Facebook puede predecir que esas dos personas se van a juntar. Llamémoslo A y B. Ahora, de repente, A está saliendo con B, pero empieza a ver el perfil de C y C el de A, Facebook va a predecir, mucho antes de que lo sepan A y B, que ellos se van a separar. Es así. Hay un libro que se llama Everybody Lies, que es Todo el mundo miente, de un autor norteamericano que se llama Stephen Davidovich, que lo que dice es que en Internet está una de las fuentes de datos más importantes que nosotros tenemos para absolutamente todo. Porque nosotros en cualquier encuesta, cualquier pregunta cara a cara que nos hacen, podemos, por diversas formas o diversos motivos, no decir la verdad. Por aparentar algo que no somos, por lo que fuera, por miedo, por lo que sea, podemos contestar erróneamente. En época electoral les sonará familiar el famoso voto vergüenza y los errores que tuvieron muchas encuestadoras. Hay una situación en donde no mentimos, que es cuando nosotros estamos solos en nuestras casas buscando en Google. Cuando nosotros ponemos algo en Google que vamos a buscar, en realidad vamos a buscar algo que realmente nos interesa saber. No le vamos a mentir a Google, no le vamos a querer aparentar a Google y buscar algo que a nosotros no nos interesa. A partir de ahí se puede obtener un montón de información y, a modo de ejemplo, también para no extenderme, para hacer políticas públicas, se puede saber cuánta gente va a participar de unas elecciones. Es decir, previo a unas elecciones, si vemos que aumenta el número de búsquedas en Google de dónde tengo que votar, vamos a poder predecir que va a haber mayor participación ciudadana en una elección. Desde eso hasta cuestiones mucho más triviales e importantes. La Universidad de Columbia con Microsoft desarrollaron una investigación en donde se intentaban detectar síntomas tempranos del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una enfermedad que en general se detecta bastante tarde
y que una vez que se detecta tiene una probabilidad de supervivencia bastante baja. Lo que hizo Microsoft con la universidad fue buscar en las búsquedas que habían en Bing. Bing es el Google de Microsoft. Y buscaron a todas las personas que habían puesto, me diagnosticaron cáncer de páncreas, ¿qué es lo que sucede ahora? Y se fijaron en las búsquedas anteriores que habían hecho. Dieron por sentado que la semana donde habían hecho la búsqueda del cáncer de páncreas era cuando habían obtenido el diagnóstico médico. Se pusieron a buscar las búsquedas anteriores y se dieron cuenta que 3 meses antes muchas de estas personas habían buscado, tengo un fuerte dolor en la espalda o la piel se me está tornando más amarilla. Y a partir de ahí empezaron a impulsar otras investigaciones para favorecer la investigación temprana de primeros síntomas que aumentarían en mucho las chances de supervivencia de esta enfermedad. Cosas más triviales. Queremos saber las relaciones de género, las relaciones frente al nacimiento, lo que fuera. En México la primera búsqueda que surge por parte de los hombres cuando dicen mi esposa está embarazada es poemas de amor. En Estados Unidos la primera es mi esposa está embarazada y ahora ¿qué hago? A partir de acá vamos a obtener un montón de información muy importante para llevar a cabo políticas públicas, pero también para cualquiera de los casos judiciales que nosotros estemos llevando y que estemos desarrollando. Los ejemplos que yo voy a dar van a partir del derecho procesal penal, pero sirve para todos. Si nosotros estamos discutiendo en el marco de un juicio laboral, una situación de acoso laboral, vamos a necesitar tal vez un mail o un chat interno de una empresa donde podamos ver cómo eran las relaciones dentro de ese ámbito. Puede haber que para interpretar una cláusula de un contrato nosotros tengamos que ir a ver cómo se había discutido ese contrato, se puede haber discutido por mail, por lo que fuera. En el caso que más me ocupa a mí, que es el derecho penal, están obviamente todos los delitos cibernéticos, los ciberdelitos, que obviamente transcurren a través de Internet, a través de medios digitales, pero cualquier delito simple, un homicidio, también vamos a tener cada vez más información en medios digitales. Si nosotros tenemos un homicidio, un tipo mata a otro, y tenemos el celular del imputado, del que estamos sospechando que es el asesino, el celular nos va a poder marcar, por ejemplo, si estaba en la escena del hecho al momento en que sucedió. Nos va a poder buscar, vamos a poder obtener información si buscó la dirección de la víctima, si compró un arma a través de Internet. Si hay una cámara que filmó los hechos, el producto de la grabación es información digital que está almacenada en algún lugar. Pero ahora una vez que nosotros sabemos que hay mucha información y cada vez va a ser más la información digital que nosotros vamos a necesitar para resolver diferentes casos, nos vamos a empezar a enfrentar con un problema que es cada vez más frecuente, que es que toda la evidencia digital, todos estos datos que nosotros tenemos que están en Internet, en realidad están en algún lugar físico determinado. Y ese lugar físico es muy probable que no se encuentre en la jurisdicción en donde se está llevando a cabo la causa judicial que fuera. ¿Por qué? Las grandes empresas que trabajan con almacenamiento de datos, que nos proveen de servicios de aplicaciones, llamémoslas Facebook, Google, Apple, Amazon, las que ustedes quieran, guardan sus datos en data centers que están distribuidos a lo largo del mundo, en general en lugares fríos, porque generan mucho calor y los lugares fríos les permiten ahorrar en refrigeración. ¿Qué implica esto? Que si yo requiero un correo electrónico de una persona por un delito que sucedió en la provincia de Buenos Aires y esa persona tenía un correo electrónico con Google o con Microsoft, yo le voy a pedir por oficio a los representantes de Microsoft en Argentina, mandame este correo electrónico, y Microsoft lo que me va a contestar muy probablemente es cierto, yo te puedo dar el correo electrónico de esta persona, lo puedo abrir desde mi oficina en Buenos Aires, pero el correo electrónico lo tengo almacenado en Francia. Entonces, si vos querés este correo electrónico, vas a tener que tener una autorización de un juez francés. Hasta acá más o menos se va entendiendo la problemática. Esto genera muchos conflictos para muchas personas, no solo para el Poder Judicial, no solo para el Ministerio Público Fiscal, genera conflictos para las empresas prestatarias de servicios y genera también conflictos para los individuos dueños de la información. Un caso similar al del ejemplo es el famoso caso Microsoft, que se terminó de resolver en marzo del 2018. El caso Microsoft cuenta lo siguiente. En Estados Unidos se estaba investigando a una persona. Esta persona
de la comisión de un delito y el gobierno de Estados Unidos, ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal en Estados Unidos depende del Poder Ejecutivo, no es como acá una suerte de cuarto poder, depende del Departamento de Estado. El gobierno de Estados Unidos le requiere a Microsoft el contenido de unos correos electrónicos de este sujeto investigado. Y Microsoft le responde: estimado gobierno de Estados Unidos, los mails de esta persona que usted está buscando están en Irlanda, no están en Estados Unidos. Yo puedo abrir los mails desde mi oficina de Microsoft en Washington, como cada uno de nosotros abre los mails que nos llegan desde acá, desde cualquier lugar, como abrimos conversaciones de chat, como vemos fotografías que nos sacamos y almacenamos en la nube. Pero para yo poder darle este correo electrónico, voy a requerir que usted mande un oficio a Irlanda y que un juez irlandés autorice a que yo le pueda entregar la información. En el mundo digital, tradicionalmente, cuando nosotros requerimos información a otro país, lo hacemos vía exhorto o ver si hay algún tratado particular que regule el asunto. El problema que tiene la evidencia digital respecto a lo que estamos acostumbrados al resto de la evidencia tradicional es que la evidencia digital se puede destruir muy fácilmente y viaja de un lado al otro muy fácilmente. Es decir, y lo que es lo central en esta discusión es que la evidencia digital, los datos digitales no respetan los límites territoriales de ningún país, viajan sin pasaporte, no frenan en la aduana, no le sellan ningún documento para entrar o salir de un país, no le importan los límites territoriales de ninguna nación. Ponen en crisis el principio básico y territorial de los estados nacionales modernos, que es el principio de territorialidad. Entonces, si Estados Unidos le manda un exhorto a Irlanda, es muy probable que cuando se resuelva la cuestión, en general, si nosotros somos muy eficaces e insistimos a Cancillería que mande el exhorto rápido, puede tardar 10 meses o un año, ya que cuando llegue el exhorto, cuando lo vea un juez irlandés y cuando el juez irlandés lo apruebe, la información haya migrado y ya no esté más en Irlanda, sino que esté en otro lado. Lo cierto es que en Estados Unidos la primera instancia resolvió que no hacía falta que un juez irlandés intervenga, que un juez de Estados Unidos podía dar esa información sin intervención de autoridades estatales irlandesas por el siguiente motivo, decía que la exposición de la privacidad iba a tener lugar en Estados Unidos y no en Irlanda porque era donde se iban a abrir los mails. Es un tema que está muy discutido hoy en día y si quieren lo podemos hablar más tarde, es más reservado del tema penal. La cuestión es que Microsoft apela, va a Cámara, que el segundo circuito de los Estados Unidos resuelve que no, que el gobierno de Estados Unidos tenía que requerirle la información al gobierno irlandés porque la información estaba alojada en un servidor que la empresa Microsoft tenía en Irlanda. Estados Unidos apela y el caso va a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema se empiezan a presentar como amigos del tribunal casi todas las empresas que prestan este tipo de servicios, porque las empresas se veían en un problema. Y esto también salimos un poco del ámbito penal. Las empresas lo que decían es: yo hasta que no se resuelva claramente cómo tengo que actuar en estos casos, voy a estar siempre entre la espada y la pared. ¿A qué me refiero? Microsoft va a decir: yo tengo una orden del gobierno de Estados Unidos de entregar un mail y cumplir con esa orden del gobierno de Estados Unidos implica que yo quiebre la ley y cometa hasta un delito en Irlanda, si no interviene un juez irlandés. Pero si yo cumplo con la orden de si yo no cumplo con la orden de Estados Unidos y sí cumplo con lo que manda la ley irlandesa, incumplo automáticamente una orden del gobierno de Estados Unidos, lo que implica que por el camino que fuera A o B, la única respuesta certera es que voy a tener algún tipo de sanción. Entonces todas las empresas estaban interesadas en resolver este conflicto. ¿Por qué es que la información de esta persona estaba situada en Irlanda? Cada empresa prestataria de servicios tiene modelos de funcionamiento de lo que se llama la nube distinto. Microsoft funciona de la siguiente manera, o por lo menos al momento de los hechos de este caso funcionaba de la siguiente manera. Cuando cualquiera de nosotros crea una cuenta en Microsoft, pone su nombre, su apellido, lo que fuera, y pone su nacionalidad. Esta persona puso nacionalidad irlandesa. Entonces Microsoft, por algo que se llama latancia, que es reducir la velocidad que hay entre que yo pido la información y me llega desde la base de datos donde está alojada, que sea lo menor posible, sitúa la información en donde presume la empresa que yo la voy a requerir. Como era irlandés esta persona, Microsoft presumía que siempre se iba a requerir desde Irlanda. Entonces, sitúa la información y la alojó en Irlanda.
Una propuesta para resolver esta cuestión es ver si Irlanda y la persona, el individuo investigado, tienen un interés legítimo en que se le aplique la ley irlandesa para resolver el caso. Es decir, el individuo dueño de la información eligió que sus datos estén alojados en Irlanda, o ¿ustedes saben en dónde están alojados los datos de ustedes que guardan en la nube o no tienen idea? Yo creo que la mayoría de la gente no tenemos idea de dónde se alojan los datos, sobre todo porque varía por políticas comerciales de las empresas. ¿Microsoft tenía un interés particular en la ley irlandesa para proteger esa información o lo hizo por una cuestión comercial de reducir esta norma de latencia entre que se requieren los datos o no? La cuestión queda abierta y vamos a dejar este caso en stand-by. Les spoileo el final, es que la Corte no lo llega a resolver porque Estados Unidos sancionó una ley que resuelve el caso. Porque nos vamos a ir a otro caso que sucedió paralelamente que se llama el caso Google. Así como tenemos el caso Microsoft, tuvimos por el otro lado el caso Google. Los hechos del caso Google son similares al de Microsoft. Hay una persona que está siendo investigada en Estados Unidos, se sabe que esta persona es residente de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pide un correo electrónico de esta persona, pide el contenido de un correo electrónico de esta persona y Google le contesta: yo no te lo puedo dar por lo que acaba de resolver el segundo circuito de Estados Unidos. Yo no lo tengo alojado en Estados Unidos esta información, así que me lo tiene que pedir un juez de la jurisdicción, como se resolvió en el caso Microsoft. Y Estados Unidos le dice: pero Google, ¿vos cómo alojás la información? Igual que en Microsoft, ¿en dónde está? Y Google resulta que tiene una forma de almacenar la información diferente a Microsoft. Como vimos, Microsoft aloja la información en un servidor determinado que es el más cercano a donde se supone que el individuo va a abrir la información. Google no, tiene un sistema diferente que lo que hace es rompe cada uno de los archivos en pedazos, los fragmenta y los distribuye. Google tiene servidores a lo largo y ancho de todo el mundo, por los distintos países en donde tienen servidores, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Irlanda, en Inglaterra, en donde fuera. Y por un algoritmo propio de la empresa, los datos van circulando constantemente, están todo el tiempo viajando para hacer el almacenamiento lo más eficiente posible. Es decir, tal vez ahora es muy eficiente guardarlos en 3 países, van en 3 países diferentes, a los 2 minutos eso cambia, vuelven a un solo país, y Google dice: lo cierto es que yo no puedo saber en un momento determinado en qué país está la información. La información está viajando todo el tiempo, yo no puedo saber en dónde está. Entonces lo que se resuelve de Estados Unidos es: si vos no me podés decir en qué país está la información, no hay ningún país, ni ningún individuo que tenga interés legítimo a que se aplique una ley particular que no sea la que está solicitando abrir el caso. Por consiguiente, acá no se aplica el mismo criterio que en el caso Microsoft, no se requiere ninguna otra orden judicial que no sea la de un juez norteamericano, que ya la tenés, te la estoy dando yo. Entonces, en el caso Google se resuelve que la información se tiene que abrir porque no hay ningún país que pueda reclamar un interés legítimo en esa información. ¿Hasta acá se entienden las dos dinámicas? Bien. Perfecto. Avanzando con el caso Microsoft de nuevo, como dije, llega a la Corte Suprema, se presentan casi todas las empresas como amigos del tribunal, se presentan también muchas ONGs respecto de la protección de datos, que si llega a tiempo lo vamos a ver más para el final. Lo cierto es que en el interín, entre que están las primeras audiencias en la Corte Suprema y se resuelve el caso, Estados Unidos sanciona una ley que se llama Cloud Act, la traducción sería la ley de la nube, por las siglas que tiene, y lo que establece es un sistema para poder resolver cuestiones similares a las del caso Microsoft. Lo que establece la ley de la nube es, principalmente, que el gobierno de Estados Unidos, cuando requiere un mail o información de contenido digital que está protegida por, en el caso de Estados Unidos, la enmienda 4, en nuestro caso sería el artículo 18 de la Constitución Nacional, hablamos de papeles privados, es decir, el contenido de un mail es como si fuera una carta que está protegida, Estados Unidos la puede requerir dentro de su frontera nacional a la empresa, y la empresa tiene un plazo de 14 días para oponerse. Y se puede oponer por 2 razones. Si la empresa considera que es razonable considerar que la persona sobre la cual la persona dueña del mail no es ciudadano o residente norteamericano, o si cumplir con la orden judicial de Estados Unidos sin darle intervención al país donde están alojados los datos puede generar un grave perjuicio para la empresa, es decir, una grave sanción. El juez, al momento de decidir, tiene que definir la gravedad del hecho, tiene que también tener en cuenta la nacionalidad de la persona dueña del mail y tiene que tener en cuenta el perjuicio que puede llegar a sufrir la empresa. Por el lado de terceros países, el lado de Argentina, la ley establece que
Estados Unidos puede celebrar tratados bilaterales con distintos países como para agilizar el pedido de información alojada en Estados Unidos, de forma tal que si Argentina requeriría información alojada de Estados Unidos que no pertenece a un ciudadano o residente de Estados Unidos y tiene aprobado este tratado con Estados Unidos, se puede acceder a esos mails con la orden judicial de un juez argentino sin darle ningún tipo de intervención a la justicia norteamericana. Mi punto de vista particular es que esta ley no termina de resolver la cuestión de fondo. Primero, uno de los primeros artículos que surgió con la expansión de Internet fue a través de una discusión que se había dado en la Universidad de Harvard sobre si había que enseñar el derecho digital como una rama aparte del derecho o no, y de ahí surgió un artículo que se llama La ley del caballo, que básicamente es decir si tienes alguna particularidad distinta a todas las otras ramas del derecho, el derecho digital o no. Y una de las cuestiones de las que habla este artículo es que en Internet, a diferencia de en la vida cotidiana y física, los datos no son autocertificables. Es decir, yo si se me presenta una persona con un bastón, con pelos blancos, arrugada y me dice que tiene 5 años, salvo que sea el famoso caso de Benjamin Button, me voy a dar cuenta que me está mintiendo. Ahora sí, en Internet me llenan un formulario y me dicen que se llama Juan Pérez, que viven en Australia y que son mayores de 18 años, yo no tengo forma de certificar que me está diciendo la verdad o no. Entonces el tema de basar la decisión sobre si tiene que intervenir, sobre qué tipo de jurisdicción tiene que intervenir, de acuerdo a la nacionalidad de la persona que es dueña de los datos, a mí me parece que no termina de resolver la cuestión. En el fondo, el problema que hay, o las dos soluciones posibles, que serían una muy restrictiva, que es decir, siempre pedirle autorización al juez al juez de la nacionalidad o del país donde se almacenan los datos, o nunca pedirle esta información, puede llevarnos a dos escenarios que, a mi modo de ver, son bastante conflictivos. Si nosotros consideramos que siempre que nosotros pidamos información a una empresa con datos alojados en, por ejemplo, España, y si nosotros consideramos que siempre en esa situación le vamos a tener que pedir los datos a un juez español, lo que desde el punto de vista internacional vamos a estar fomentando es la creación de paraísos de datos. Así como están los paraísos fiscales, muy posiblemente se van a empezar a surgir países que van a facilitar la instalación de data centers y que después van a ser reticentes a compartir información o a contestar los exhortos. Entonces eso va a dificultar el avance de investigaciones de todo tipo en todo el mundo, de causas judiciales de todo tipo en todo el mundo. Por el otro lado, si somos muy laxos en el requerimiento de intervención de autoridad estatal dueña de la información en determinados países, es decir, si nosotros en una situación en donde desde Argentina se requiere información alojada en España y consideramos que no tiene que intervenir un juez español para darnos esa información, lo que puede llegar a surgir son muchas críticas que habían surgido cuando se sancionó esta Cloud Act, es que se puede llegar a fomentar canales de violación sistemática de derechos humanos. Es decir, si yo quiero intervenir, si yo quiero investigar a una persona acá, a un juez, a un fiscal, a un periodista, a una autoridad del gobierno, y quiero acceder a sus mails, y veo que en Argentina me resulta bastante difícil generar una causa penal para acceder a esos mails, podría llegar a ser una causa en otro país donde haya un sistema judicial con estándares probatorios mucho más bajos, donde haya un país donde haya un sistema judicial mucho más proclive a la corrupción, entonces podría llegar a obtener datos que en última instancia me terminen vulnerando derechos humanos en cualquier país. Esos son los dos escenarios que actualmente se están discutiendo. Yo entiendo que la solución no tiene que ser otra que la de un tratado internacional donde se pongan reglas claras de juego. A propósito de tratados internacionales, hay uno que es el Tratado de Budapest. Argentina es parte de este tratado, pero este tratado, obviamente, no contempla la información de contenido. Es decir, cuando se trata de mails, cuando se trata de contenido de conversaciones, este tratado lo que supone es que siempre tiene que intervenir la autoridad judicial del lugar donde están alojados los datos. El Tratado de Budapest lo que sí habilita es a solicitar una información sin intervención de otro país que no sea el que está llevando a cabo la investigación, cuando se trata de información de fuentes abiertas, es decir, información que no es de contenido, puede ser información de una cuenta pública de Facebook, la información del muro,
o los datos de quién creó la cuenta, con qué mail se asoció, qué dirección de IP, o cuando tenemos el consentimiento de la persona que es dueña de esa información. Pero no trata el tema de la información de contenido, que es la que en última instancia a nosotros nos va a interesar mayormente. Bueno, eso con relación a lo que quería hablar con relación al tema del acceso transfronterizo a información, y después otros temas que también surgen del hecho de que la información viaje de un país para el otro y que está alojada en un país y vaya a otro país sin pasar por las fronteras, que nos puede llegar a afectar de una forma bastante intensa. Son dos resoluciones que hubo en la Unión Europea, los casos son C-203 del 2015 y C-698 del 2015, para que quiera después los hablamos. En estos casos, para mí están muy relacionados con el derecho a la privacidad y el derecho al consumidor. En estos casos, la Unión Europea estableció una directiva que dice que cualquier información alojada en servidores que están ubicados en la Unión Europea respecto de telecomunicaciones no puede ser almacenada por más tiempo que el estrictamente necesario para resolver cuestiones relativas a la facturación y al cobro de los servicios. Básicamente menos de 6 meses. El problema que tiene esta resolución es que no solo afecta a los países de la Unión Europea, sino que muy tranquilamente toda la información de nuestras telecomunicaciones puede estar almacenada allá. De hecho, las empresas almacenan información, como vimos, aleatoriamente por sus propios sistemas comerciales. De acá surgen varias dudas, que son si los ciudadanos si hay un interés legítimo o hay un estándar de privacidad que se tiene que garantizar en Argentina respecto de estas resoluciones de los tribunales superiores de la Unión Europea o no. Si nosotros podemos exigir que se aplique similarmente. O también la duda es, ¿qué pasa si sucede al revés? Sí, por la razón que fuera, combatir el terrorismo, ahora se dice que nuestros datos privados de telecomunicaciones tienen que ser almacenados por 10 años. Entonces, comunicaciones que suceden en Argentina con argentinos que están almacenadas por una decisión de la empresa que ustedes quieran en el país que ustedes quieran, y ese país sanciona esta ley, si nosotros le podemos exigir que se borren o no nuestros datos, o cómo van a interactuar estas dos jurisdicciones. Son dudas que espero que puedan resolver, no tenemos la respuesta. Básicamente, yo venía a traer más cuestiones como para discutir. Son temas que se están hablando, a mí me parece muy interesante poder discutirlas, no solo desde el derecho procesal penal o desde el derecho penal, creo que toca todas las ramas del derecho y que me parece muy importante que se abra la discusión a los distintos actores del Ministerio Público, del Poder Judicial, actores de la sociedad civil y sobre todo que no quede limitada una discusión del derecho constitucional y del derecho privado y del derecho penal, porque incluye, por todas las razones que vimos, a todas las ramas del derecho. Así que, bueno, muchas gracias por venir antes del almuerzo. Y les agradezco.